Cordial saludo, mi nombre es Karina Suárez, junto con mi compañera Yajarli Quintero, Francesca Narváez, Ena Velilla, Daniela Campo. Vamos a realizar el siguiente video para dar respuesta a la pregunta orientadora de la guía de actividades, el cual dice así: ¿de qué maneras el análisis del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales? El análisis crítico del discurso contribuye de manera significativa a evidenciar los elementos ideológicos, políticos y de poder presentes en los discursos sociales, porque no se limita únicamente al contenido explícito del mensaje, sino que también examina cómo se construye, desde qué posición se habla, a quién se dirige y qué intereses están en juego. Esta perspectiva permite revelar cómo el lenguaje puede funcionar como una herramienta de control social, de legitimación de ideologías dominantes y de reproducción de desigualdades. Según Bad Digit en 2023, el análisis crítico del discurso se centra en estudiar la manera en que el abuso del poder, la dominación y la desigualdad social son producidos y reproducidos a través del lenguaje y la comunicación. Esto es evidente, por ejemplo, en los discursos mediáticos o políticos, donde ciertas narrativas se presentan como neutrales o naturales cuando en realidad responden a estructuras ideológicas. Por tanto, esta herramienta nos ayuda no solo a interpretar lo que se dice, sino a identificar lo que se oculta, se manipula o se impone a través del discurso. Muchas gracias. El análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales al examinar cómo el lenguaje se utiliza para ejercer poder, ya sea pues, en influir en las percepciones y mantener relaciones de dominación. A través del análisis crítico del discurso se pueden identificar patrones, estrategias discursivas que revelan las ideologías y agendas políticas subyacentes en los discursos. Estos ya sean emitidos por líderes políticos, medios de comunicación o instituciones sociales. Al aplicar el análisis crítico del discurso, se pueden descubrir cómo ciertos discursos construyen y refuerzan narrativas que favorecen a grupos dominantes, mientras que marginalizan o silencian a otros grupos. Esto permite una comprensión más profunda de cómo el lenguaje opera como herramienta de control social y político y cómo puede ser utilizado para poder desafiar o reproducir estructuras de poder existentes en la sociedad. Bueno, continuando, el análisis crítico del discurso ayuda a revelar cómo el lenguaje sostiene y reproduce relaciones de poder en la sociedad. Este enfoque muestra que los discursos no son neutrales, sino que están cargados de ideologías que reflejan intereses políticos y sociales. El análisis crítico del discurso permite desnaturalizar el discurso, es decir, cuestionar lo que parece normal o de sentido común y mostrar cómo ciertos grupos dominantes imponen su visión del mundo. Analizan también cómo las estrategias discursivas, como la exclusión, el eufemismo o la polarización, que contribuye imágenes de otros grupos sociales, muchas veces reforzando estereotipos o desigualdades. Además, el análisis crítico del discurso establece una relación directa entre el lenguaje y el poder, evidenciando cómo se legitimizan jerarquías y se silencian voces alternativas. Al hacerlo, visibiliza las ideologías dominantes como el racismo, el sexismo o el neoliberalismo, que representa en los discursos mediáticos, políticos o institucionales. Hola a todos, mi nombre es Ana Isabel Velilla Ulloa y teniendo en cuenta a la pregunta orientadora, yo creo que el análisis crítico del discurso es muy útil porque nos ayuda a entender lo que decimos y cómo lo decimos. Muchas veces usamos palabras que parecen muy normales, pero
pero en realidad está encargada de ideas políticas o sociales, como por ejemplo cuando las noticias vienen y dicen que los jóvenes de ciertos barrios son muy peligrosos. Se está forzando un estereotipo. Con el análisis crítico podemos ver que este tipo de discurso crea miedo, justifica el control y hace que ciertas personas sean vistas como inferiores. También en las instituciones como las escuelas o la salud se habla de algunas zonas muy malas o vulnerables con problemáticas, sin entender las causas reales de la situación. Este tipo a veces oculta las injusticias sociales. Este análisis nos permite ver el poder que tienen las palabras y cómo podemos usarlas para influir, para cuestionar lo que está mal y para construir discursos más justos. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta orientadora y los aportes de mis compañeras anteriormente, este análisis crítico del discurso contribuye a revelar elementos ideológicos políticos y dominantes en los discursos sociales al examinar cómo el lenguaje refleja y reproduce relaciones de poder y desigualdades sociales y estructuras ideológicas. A través de este análisis se identifican las estrategias discursivas que legitiman ciertos valores y normas que favorecen a determinados grupos sociales y marginalizan a otros. Este análisis crítico del discurso no solo se enfoca en el contenido del discurso, sino también en su contexto social, histórico y cultural, lo que permite desentrañar las intenciones subyacentes, las representaciones y las manipulaciones ideológicas que buscan influir en la percepción pública y mantener el estatus. Asimismo, proporciona herramientas para cuestionar las narrativas dominantes y visibilizar las dinámicas del poder presentes en la comunicación. Y bueno, para cerrar, quiero hacerlo con un ejemplo que pasa mucho en la vida cotidiana, y es cuando un amigo, por ejemplo, dice que si no estudias nunca vas a llegar a nada en la vida. Y en el análisis crítico del discurso se refleja una relación como de poder, porque se establece como una jerarquía implícita entre aquellos que estudian y los que no, sugiriendo que solo el estudio es el camino para el éxito, sin considerar otras formas de éxito o factores que pueden influir en la vida de una persona. Bueno, muchísimas gracias.